Hola, ¿qué tal? El día de hoy quisiera compartirles un nuevo video para la materia de orientación educativa y vocacional. Y bueno, en esta ocasión les voy a compartir algunas competencias y funciones propias específicas del orientador. Y bueno, lo vamos a dividir en dos videos, de manera que en este hablaré de las generalidades y de las competencias y funciones específicas del orientador en el nivel secundaria, ¿ok? Quisiera que pudieran prestar mucha atención a este video y al siguiente, ya que nos permitirá conocer las diferencias que existen entre la misma figura del orientador, pero cómo es que, bueno, sí se va como madurando o haciendo distinta, quizás con más carga, con menos carga, no lo sé, en cada uno de los niveles de los cuales hablaremos. Bueno, en la actualidad se habla de que un profesionista debe de contar con una serie de competencias que le ayuden a desarrollar su trabajo en el ámbito de la orientación. Se aprobó que en el 2003, en la Asamblea General de la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional, la IOEP, las competencias internacionales relativas a la profesión de la orientación y la educación, las cuales son las que vamos a nombrar a continuación. Y esto es algo interesante porque entonces pensamos en cuáles podrían ser. Quiero invitarles inclusive que en el video, en los comentarios del video, puedan incluir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las competencias y funciones que tú consideras que debe poseer un buen orientador? ¿Cuáles son? Escríbelas antes, inclusive pausa el video ahora y responde a esta pregunta en este momento. ¿Cuáles son las competencias y funciones que desde tu perspectiva debería de contar un orientador, con las que debería contar un orientador educativo en las aulas? Y bueno, pausamos y bueno, regresando, vamos a ver algunas de esas competencias. Hablemos ahora de primero de las competencias centrales o generales. Estas se refieren a la responsabilidad profesional y al comportamiento ético, el desarrollo del cliente, el respeto, la sensibilidad hacia la diversidad cultural, el autoconocimiento, la formación permanente en teoría y práctica, la investigación en el trabajo y las habilidades para la cooperación. Evidentemente, todas estas son capacidades, competencias que bueno, forman parte del bien actuar de cualquier orientador en cualquiera de los niveles. Pensamos en las responsabilidades éticas, el comportamiento ético que debiera concernir, ya que finalmente se trata de una consejería, ¿sí? De una acción que muy a menudo va a destapar, digo, sin llegar a ser un psicólogo, pero que sí puede llegar a tratar con algunos aspectos meramente como muy personales de la figura del estudiante. Por lo tanto, conviene que la ética la mantenga como muy estable, muy consolidada en todo momento. Además de todo, hablamos del respeto y la sensibilidad hacia la diversidad cultural. Hoy en día podríamos añadirle más ingredientes, más elementos a esta diversidad, pensando en la diversidad sexual, la diversidad de culturas, la diversidad étnica, la diversidad religiosa, la diversidad de pensamiento, prácticamente el respeto a las diferencias, a todo lo que le convenga, de verdad, tiene que ser parte y también indispensable de toda la figura del orientador, la figura de todo orientador. Por otro lado, también el autoconocimiento, la formación permanente en teoría y práctica debe ser un ente en constante capacitación, en constante actualización. Y bueno, obviamente, pues también la habilidad para la cooperación, pensando en que el orientador educativo, la figura del orientador generalmente no trabaja solo, y se auxilia de otros actores educativos, principalmente pues el personal directivo, pues los docentes de otras asignaturas, padres de familia, padres y madres de familia, asociaciones que puedan tener como esa validez, e inclusive también trabaja en coordinación con universidades para que pueda, digamos, difundir las ofertas educativas con las que cuenta, con las que pudiera contar el estudiante. Entonces digo, ya desde esa visión, evidentemente, un orientador tiene mucho trabajo por hacer. Ahora hablamos de las específicas, ¿sí? Las competencias especializadas o específicas. Bueno, son las que se refieren al diagnóstico, la consulta, la investigación, la gestión de programas y servicios, el desarrollo comunitario y el empleo. Son competencias consideradas básicas para el desempeño de una labor eficiente en la orientación, aun cuando estas son partes de un proceso de formación y profesionalización de los orientadores. Por eso es importantísimo, insisto, que podamos como asentar, reconocer pues la importancia, ¿no?, de estos entes
Y bueno, hablando más, dándole como más profundidad a estas competencias especializadas o específicas, pensamos en que muchas veces la figura del orientador, si bien le va, ¿no? O sea, van a ver como varias figuras repartidas en el mismo centro educativo. Entonces, si esto sucediera, muy probablemente pudieran inclusive dividirse las funciones, ¿no? Las gestiones para estas mismas competencias específicas. Es decir, a lo mejor hará quien se especialice más en la consulta, en el diagnóstico, en el uso de pruebas psicotécnicas, en la gestión de programas y servicios, en la elaboración de estas jornadas o ferias de universidades, ¿no? Y bueno, y demás, ¿no? Al final de cuentas, todas son competencias importantes que un buen orientador debería poder desarrollar. Bueno, seguimos hablando de funciones básicas del orientador. Tenemos por acá algunas que son sumamente importantes. Está la función diagnóstica. Esta trata de la valoración y el diagnóstico de las necesidades del sujeto para posibilitar su autoconocimiento y el desarrollo de su proyecto vital. ¿Ok? Entonces, es decir, un buen orientador también tiene que tener estas habilidades diagnósticas a través de instrumentos. Por otro lado, de ayuda, esto engloba tareas como asesorar, el consejo, la consejería, la formación en la búsqueda y utilización de la información, la ayuda en el proceso de las tomas de decisiones y el apoyo en el desarrollo del proyecto vital. Entonces, sí, evidentemente es un ente de ayuda, ¿sí? No es cualquier persona, no es como, pues fulanito, nada más porque pues no sé, tiene pues pocas horas y hay que darle más horas para que cubra su jornada laboral, le vamos a poner la figura del orientador, no, o sea, evidentemente con esto nos damos cuenta que hay todas unas funciones importantes con las que debe cumplir. Por otro lado, también la de planificación, organización e intervención. A través de esta intervención participan los programas educativos con especial atención a los contextos donde se desarrollan los agentes educativos implicados, los recursos y las actividades consideradas. Luego están las de evaluación e investigación. Se afronta la evaluación en el nivel global y específico, se informa de las investigaciones más relevantes y se utilizan las conclusiones de estas en la práctica orientadora, se investiga sobre la propia intervención orientadora. Entonces, vemos que no se trata de una función específica, o sea, son muchas de ellas y estamos hablando de las básicas, por lo tanto, un buen orientador debe de conocer un poco de todas ellas, pero además de todo, fíjense, cuando hace una verdadera evaluación e investigación, descubrimos que esas funciones siguen actualizándose, siguen haciéndose cada vez más importantes y pensemos en los movimientos sociales, en las problemáticas sociales de hoy en día, en los riesgos psicosociales de hoy en día y por supuesto que esto obtiene más relevancia porque resulta entonces que la función del orientador cada vez debe estar más sometida a un constante análisis y evaluación, actualización, que esté como alineada inclusive a estos nuevos movimientos que están interfiriendo, digamos, en el buen desarrollo escolar de los estudiantes del siglo XXI. Bueno, hablamos ahora de la orientación educativa específicamente en los niveles secundarios. De acuerdo con el Manual de Organización de la Escuela Secundaria, el orientador educativo tiene como propósito colaborar en el desarrollo integral del educando al favorecer la creación de actitudes para lograr una vida plena, equilibrada y constructiva en el ambiente escolar, familiar y social. ¡Wow! Casi nada. ¿Sí? Estamos hablando de esto, fíjense, colaborar con ese desarrollo integral, por lo tanto, visto desde esta lógica, es una figura sumamente rectora e importante en cualquier nivel de secundaria, vaya, en cualquier plantel de secundaria, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Hablamos de algunas funciones del orientador educativo en este nivel, en el nivel secundaria, y bueno, elaborar un plan anual de actividades de orientación educativa que se debe desarrollar de acuerdo con el programa oficial vigente y con base en el análisis de los problemas de la escuela para someterlo a la consideración de la dirección del plantel. Esto, por supuesto, es muy clave, ¿sí? Pieza importantísima, un plan anual de actividades. Luego, coordinar con los maestros, asesores de grupo, médicos escolares, trabajadores sociales, el desarrollo de los respectivos programas de acción que habrán de desarrollarse en el plantel. Evidentemente, esta segunda función está unida a la primera, ¿sí? Si tenemos un plan anual de actividades, pues evidentemente sé en qué momento van a intervenir estas otras figuras para solicitarles su apoyo. Coordinar sus actividades con
el demás personal escolar con el objeto de proporcionar sus servicios de forma integrada. Entonces, digo, no solamente se trata de estos otros actores, sino también la administración, ¿sí? Las áreas administrativas, las otras áreas también de asistencia escolar deben estar informados, enterados, porque inclusive podrían colaborar. Bueno, otra, establecer comunicación constante con los padres o tutores de los alumnos y entrevistar por lo menos a aquellos cuyos hijos requieran atención especial. Estamos hablando de un universo entero en una escuela secundaria, un universo entero, muchísimos, cientos de estudiantes, y a menudo el orientador, pues digo, si bien le va a trabajar solo y bueno, tendrá que llevar a cabo todas estas funciones. Por lo tanto, es muy importante que en ese plan al menos se entreviste con aquellas personas que tienen como más problemática o más necesidad de la atención. Otras funciones, prever las necesidades de materiales y equipo que se requieran para realizar su trabajo y solicitarlos a la dirección del plantel. Es decir, la solicitud de insumos, ¿no? Siempre se obtiene respuesta rápida. A veces ocurre que los orientadores, pues no se solicitan estos materiales y pues les son remitidos, les son entregados casi a la mitad del curso o al término del curso, lo cual ya no facilita mucho las cosas. Bueno, por otro lado, realizar estudios y análisis psicopedagógicos de los alumnos, incorporando los datos resultantes a la información proporcionada por el médico escolar y el trabajador para integrar la ficha individual de cada educando. Imagínense eso es un universo, es decir, el análisis psicopedagógico solamente se logrará con una evaluación psicotécnica, psicométrica, en la que, bueno, probablemente pueda ser auxiliado por algunos estudiantes en sus prácticas, ¿no? Y bueno, aprovechar las fichas individuales que ya hicimos anteriormente y los demás elementos disponibles para prestar el servicio de orientación educativa en la forma más eficiente posible. Únicamente si tenemos estas fichas, pues vamos a poderle dar como los servicios adecuados. Colaborar en la aplicación de la prueba de exploración y participar en la clasificación de alumnos por turnos y grupos para su ubicación en la especialidad de educación tecnológica que corresponda. Wow, por si fuera poco, es decir, ya tenemos a los estudiantes, ahora con base en ello vamos a poder seleccionar cuáles son los estudiantes que pudieran ser pues, más aptos para ciertas áreas. Es decir, ya desde entonces la función del orientador, a pesar de que pues, no es una función meramente vocacional, pero sí, ya los vamos como llevando, ¿no? Acercando hacia las áreas tecnológicas que mejor corresponden de acuerdo a esas evaluaciones previamente realizadas en las áreas psicotécnicas. Seguimos hablando más y más funciones del orientador. Otra es promover con el personal docente la aplicación de técnicas de estudio dirigido en los procesos de aprendizaje, técnicas de estudio, habilidades de estudio, todas con el fin de implementarlas y que, bueno, además de todo, a veces no solamente es como desarrollar esas técnicas, sino también capacitar a los docentes bueno, o a los tutores de los grupos para poderles dar y ayudar a difundir estas técnicas. Participar en la promoción, organización y el desarrollo de campañas, actividades y agrupaciones de alumnos que contribuyan en los procesos formativos de estos. Colaborar con el personal directivo en la organización de programas de actividades escolares y extraescolares de proyección comunitaria que favorezcan el desarrollo biopsicosocial de los alumnos. Entonces, más y más actividades, ahora haciendo partícipe al mismo personal directivo para que ellos también se sensibilicen sobre la importancia de su función, de su rol en el desarrollo de estas tareas. Y bueno, coordinarse con el trabajador social y el médico escolar a fin de dar asesoría a los padres o tutores para que estos atiendan con mayor eficiencia los problemas de los educandos. Y bueno, hablemos ahora sobre las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades adquiere el orientador educativo en secundaria? Planear y desarrollar actividades de orientación para los alumnos de la escuela y orientar a quienes requieran atención específica hacia las instituciones correspondientes. Además de todo, también mantener buenas relaciones con los alumnos y padres o tutores dentro y fuera de la institución, orientar a los alumnos para que den solución a sus propios problemas, ¿sí? Orientarlos, dar orientación, finalmente no es como que resolver todo por el alumno, pero sí darles la orientación adecuada de tal forma que estos puedan encaminarse hacia la solución de sus problemáticas. Mantener discreción también en cuanto a la información que maneje. Hablamos de la ética en la orientación, entonces aquí es donde se visualiza más fácilmente esto. Facilitar a través de actividades de orientación la adaptación del alumno al ambiente escolar
y social. Y bueno, pensemos en otras responsabilidades. Hablemos de estas: participar en las reuniones técnico-pedagógicas o administrativas que promueven las autoridades educativas. Entonces hablamos de los consejos técnicos, ¿no? Que son como reuniones que tienen la oportunidad de discutir temas o problemáticas de índole educativo, pero que también tienen otras funciones. Asistir a los cursos de capacitación y actualización que realicen las autoridades educativas, colaborar con el trabajador social y el médico escolar para ofrecer la adecuada orientación psicopedagógica a los alumnos, participar en los consejos técnicos, ¿sí?, escolares, participar en las comisiones que las autoridades educativas les puedan conferir y presentar ante el personal directivo los informes relacionados con el desarrollo de sus funciones. Por si fuera poco, también en algún momento van a realizar esos informes de tal forma que sirvan como una constante actualización. Imaginemos el primer año de un orientador en una secundaria, debe ser la locura de la vida. Años posteriores probablemente ya sea como más fácil, como con más práctica llevar a cabo todas estas tareas, pero si nos damos cuenta, en realidad no es una tarea fácil, al contrario, es muy titánica, es una tarea en la que se involucran muchas de estas habilidades y funciones, competencias de las que hablamos anteriormente, que van a estar puestas en marcha justamente en estas tareas y responsabilidades. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención y bueno, nos vemos en el siguiente video en el que vamos a hacer esa comparativa entre las funciones en la secundaria y la orientación en el nivel bachillerato. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? En este video corto les hablaré sobre la orientación educativa en el nivel medio superior, es decir, en el bachillerato, y veremos algunas de esas diferencias que ya encontramos entre el nivel de secundaria, ¿sí? Que como vimos que había pues, una gran cantidad de funciones, de tareas que eran propias de la figura del orientador educativo, y que bueno, muchas de esas también tienen un nivel más importante, muy importante, ya que pensamos en el bachillerato como ese puente vincular entre justamente la educación básica y la educación superior, la educación profesional. Por lo tanto, en el bachillerato es donde se cimentan muchas de las bases de esto que el estudiante va a adquirir y que va a facilitar una transición exitosa. Bueno, la Dirección General del Bachillerato, a través de la Dirección de Coordinación Académica, basándose en el perfil docente de la educación media superior, estableció en 1995 los lineamientos de orientación educativa, en los cuales se indica que las competencias que tiene el orientador educativo en el bachillerato son las siguientes. Conoce sus capacidades, limitaciones profesionales y personales que influyen en el desempeño de su acción orientadora. Esto es importante ya que esto nos lleva como a una autorreflexión, a un autoconocimiento, al desarrollo de habilidades personales que permitan saber como mis limitaciones inclusive, ¿no? O sea, hasta dónde puedo avanzar, hasta dónde puedo seguir. Aplica e incorpora la técnica y la investigación en la práctica y desarrollo de la orientación educativa. Por lo tanto, eso implica una actualización también constante. Facilita el aprendizaje, desarrollo personal y vocacional del alumnado. Contribuye al sano desarrollo y mantenimiento de relaciones profesionales entre colegas. Caray, ahora hasta eso nos toca a nosotros, orientadores en el bachillerato, es decir, como generar esas sanas relaciones entre colegas, entre otros profesores que también son del mismo nivel. Conduce la información y datos de una manera adecuada, es decir, hablamos nuevamente de la ética en la función orientadora. Bueno, algunas responsabilidades y funciones del orientador educativo en educación media superior. Primero que nada, conocer el currículum del bachillerato general. Nada fácil, tarea nada simple, por lo tanto debe de conocer, de actualizarse, informarse, tomar cursos, todo lo que de alguna manera esté vinculado a este nivel, al nivel de bachillerato. Participar en los eventos a los que convoque la Dirección General del Bachillerato en materia de orientación educativa. Aplicar el programa de orientación educativa que considera los aspectos socioeconómicos y psicopedagógicos de su contexto específico, enfocándolas a las 4 áreas del trabajo: el institucional, el psicosocial, el escolar y el vocacional, por supuesto. Es decir, un programa de orientación educativa que tenga como no solamente
la función orientadora meramente a nivel educativo, sino que además de todo tenga otras áreas, por ejemplo, la orientación vocacional, la psicosocial, es decir, la prevención de riesgos o problemáticas psicosociales, todo, insisto, lo que pueda, además de todo, de la área institucional, es decir, la inserción de los nuevos estudiantes, ¿sí?, al conocimiento global de la estructura del bachillerato. Promover la participación activa del profesorado, equipo directivo, madres y padres de familia en el proceso de orientación. La tarea que es sumamente compleja en ocasiones, ya que, como mencioné en algún momento, bueno, le toca a la figura del orientador u orientadora llevar a cabo esos vínculos con padres y madres de familia, quienes muchas veces no están enterados de absolutamente nada de lo que ocurre en el nivel bachillerato con sus hijos e hijas, ¿no? O sea, son los últimos en saber qué es lo que está pasando, por lo tanto, generar ese enlace, ese vínculo con figuras que ya de entrada a veces no tienen la mínima intención de cooperar o de facilitar estos vínculos, híjole, a veces sí es como una labor muy complicada. Desarrollar actividades en los tres niveles de atención, individual, grupal y masivo, de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Y entonces es aquí donde yo les comentaba que, bueno, una figura, una orientadora de mi experiencia en el bachillerato hacía estas obras teatrales con problemáticas psicosociales, todo con la intención de promover, creo que de palomear justamente esto, ¿no? El desarrollo de actividades, pero además de todo mataba a varios pájaros de un tiro, porque recuerdo que eran actividades en las que evidentemente participábamos estudiantes, pero también se involucraba docentes, se involucraba personal directivo y, por supuesto, a padres y madres de familia. Otra, determinar alternativas de solución con los académicos responsables del plantel o bien proponer la canalización a la institución correspondiente en caso de que se presenten problemas que rebasen los límites del profesional encargado de la orientación educativa. Entonces, claro está que el orientador también tiene que ser ese vínculo de referencia con otras instituciones, con otros centros, con otros lugares, ¿no? Que atiendan también problemáticas en las que pueda estar intervenido un adolescente en el nivel bachillerato, de tal forma que sepa cómo asistir, ¿no? Que tenga como un mínimo conocimiento, digamos, un plan A, un plan B, un plan C, para cualquier situación que pueda ser como no conocida pues en el nivel. Y bueno, ya finalmente evaluar semestralmente sus funciones y el cumplimiento de objetivos. Y bueno, es importante considerar el trabajo colaborativo, ya que en el caso de que la matrícula total del mismo sea muy grande, la persona encargada de la orientación educativa se va a apoyar del personal docente y personal encargado de tutorías para lograr un desempeño óptimo de las funciones de la orientación educativa. Por lo tanto, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo va a ser también una tarea importante. Creo que esto justifica evidentemente esta función anterior, ¿no? De poder promover las sanas relaciones interpersonales entre todo el personal profesorado del bachillerato, ya que, bueno, si se establecen como estos vínculos de colaboración, evidentemente va a ser más conveniente que existan sanas relaciones a que no las haya. Bueno, como podemos ver, sí existen muchas diferencias. Aparentemente hay menos carga de trabajo en la figura del orientador en educación media superior, pero creo que aquí es como un resumen y hay muchas cosas que no se lograron ver, ¿no? Digo, la figura del orientador educativo en el campo de la educación media superior, sobre todo, tiene una labor sumamente importante en el aspecto profesional y vocacional, llevando a cabo estas ferias de universidades, llevando a cabo, en el mejor de los casos, la aplicación de exámenes psicotécnicos para conocer cuáles son las mejores aptitudes, habilidades con las que cuentan los estudiantes y que éstas faciliten la incorporación a ciertas universidades o ciertas carreras o profesiones. Entonces, insisto, creo que hay como mucho más, aquí damos un resumen, pero hay muchas más funciones que también están vinculadas a esta misma figura del orientador en este nivel. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para la materia de orientación educativa y vocacional. Y bueno, en esta ocasión les quisiera compartir más información acerca de la figura del orientador, pero ahora aterrizándola a el nivel superior. ¿Qué sucede cuando el orientador educativo y vocacional también lleva a cabo tareas? Entonces vamos digo, en este nivel, en el nivel superior, y vamos a ver algunas características que muy probablemente nos van a recordar a la función meramente del tutor, ¿no? De tutorías. Entonces, la realidad es que a veces, pues no, puede ser como, bueno, en realidad creo que sí, es como la misma gata, pero revolcada, ¿sí?
Y bueno, hablemos, insisto, de algunas de esas características. De acuerdo con Campoy, Pantoja, Hernández e Ibáñez, Sánchez García, la orientación educativa en el nivel superior es necesaria, ya que el alumnado universitario necesita orientación académica, personal y profesional, por lo cual este tipo de servicio suele ser muy solicitado. No siempre la demanda se cubre de la mejor manera, eso es también una realidad. Lo cierto es que sí, se trata de una figura meramente importantísima que, como ya he dicho, muchas veces pues esta tarea termina realizándola pues el tutor, ¿no? O el personal que no necesariamente tiene una función de orientador. Bueno, algunos ámbitos de la orientación educativa en este nivel son los siguientes. Dense cuenta, de verdad esto es sumamente interesante. El ámbito académico debe de atender en el ámbito profesional, personal, social y por supuesto el administrativo. Hablemos un poquito sobre ellos. En el académico, esta orientación gira en relación a las elecciones de materias optativas o itinerarios formativos de posgrado, ayudando así a mejorar su trabajo intelectual, sus estrategias de estudio, entre otras cosas que pensamos que muchas veces, en el mejor de los casos, en muchas carreras, esta función la hace o la debería hacer, más que el tutor, también el coordinador de la carrera, ¿ok? Bueno, a veces no siempre sucede, pero pensamos en que, bueno, la figura del orientador, si existiera en el nivel universitario, que en muchas universidades sé que existe, en realidad sí existe esta figura, pensamos que debería ser eso, ¿no? O sea, darle la oportunidad al alumno de que conozca no solamente las optativas, sino el plan completo global de estudios y además de todo que tenga la oportunidad de elegir cuáles son las optativas que más se acercan o más se ajustan a sus propias necesidades personales y que puedan ser un puente vincular con pues, la educación de posgrado, ¿no? Luego, a nivel profesional, debe brindarse orientación respecto a los puestos y perfiles profesionales, la situación del mercado laboral, las habilidades y destrezas necesarias para lograr un empleo adecuado a la formación recibida, etcétera. Entonces ahí tenemos, fíjense, bastantes roles y funciones desde este ámbito, el ámbito profesional, y pensamos en el nivel de relevancia que obtiene entonces en este sentido, porque entonces no solamente va a ser la persona que va a desarrollar estos perfiles y puestos e informarlo a los estudiantes, sino además de todo que pueda actualizarles sobre la situación laboral, la situación del mercado laboral, las habilidades y destrezas que se requieren para ciertos puestos. Y pensamos que las universidades cuentan con un departamento de egresados que quizás debería también hacer una función para desarrollar este ámbito, pero que no siempre pasa. En el ámbito personal, este ámbito abarca temas en relación a las metas y retos personales, la autoestima, los intereses, el planteamiento personal de la vida, etcétera. Es decir, una función de asesoramiento, de orientación que muchas veces, insisto, sí, ahí es donde radica justamente la función de muchos tutores, ¿ok? Luego, en el ámbito social, para abordar el área social, la orientación educativa debe informar sobre ayudas y servicios de fundaciones privadas o públicas, consecución de becas, estancias en el extranjero e intercambio de estudiantes, etcétera. Y pensamos en que también las universidades cuentan con estos departamentos de movilidad estudiantil, ¿sí? En las universidades, estos departamentos que justamente le dan seguimiento a este tipo de programas. Y bueno, para la cuestión de becas también, pues la misma figura del secretario académico o de los coordinadores de carrera cumplen con este rol. Por lo tanto, pensamos de que por lo menos hasta ahora podemos palomear como estos ámbitos sí llevados a cabo, aunque no necesariamente por la figura del orientador en los niveles de universidad. Y bueno, en el área administrativa, este último ámbito, aunque recae en un proceso informativo, es un ámbito muy requerido, lo cual consta de brindar información a los alumnos sobre requisitos administrativos, sobre matrículas, convalidaciones, ayudas al estudiante, etcétera. Nuevamente, palomeado. Podríamos con esto deducir que en efecto sí son áreas que se llevan a cabo, se implementan en muchas universidades. Hablamos de nuestra propia universidad, no necesariamente por la figura de un orientador, pero que se cumplen de alguna u otra manera. Es decir, si pudiéramos hablar también de las figuras o de los roles de los secretarios académicos o de los coordinadores, podríamos añadirle a sus funciones, además de todo, estas del ámbito de la orientación educativa, que bien hacen una función meramente pues administrativa, ¿sí? Pero que en realidad también tienen que ver con el campo de la orientación y también las tutorías. Baucelas menciona que en estos últimos años los servicios de orientación psicológica en educación superior ha tenido un considerable aumento.
Hoy en día estos servicios no solo se centran en problemas de ansiedad, sino también en otros problemas que dificultan el proceso de aprendizaje, como son los problemas de relación, depresión, desórdenes alimenticios, problemas de identificación sexual, los cuales en gran parte se abordan de forma individual, estableciéndose una relación de carácter terapéutico, que eso también ha tenido como mucha relevancia últimamente y quizás ha sido una de las razones por las cuales los departamentos de orientación que en la universidad, en nuestra universidad, se llevan a cabo por la Coordinación General Académica, ¿sí? Pues haya tenido como una cierta modificación, de tal forma que hoy en día pues quedan como bailando ese tipo de servicios. Aun cuando estos u otros temas también son abordados de forma grupal en la universidad con un enfoque de orientación preventiva, también es cierto que han desarrollado programas referentes al desarrollo de habilidades de estudio, habilidades para el manejo del estrés, organización de tiempo y programas de habilidades de asertividad. Entonces, nuevamente tenemos aquí una gran cantidad de funciones que el orientador educativo en el nivel universitario debiera cumplir, porque entonces hablamos principalmente de la función preventiva en su campo, prevención para pues no sé, para la prevalencia o aparición de riesgos psicosociales o de problemáticas clínicas inclusive, y hablemos ahora en tiempos pues, pandémicos, muy seguramente estos temas han sido como se han despuntado bastante y han hecho que la figura del tutor, propiamente quien, como ya dijimos, es quien atiende por lo general este tipo de problemáticas, haya tenido que, pues también se haya quizás revalorado, ¿no? En estos últimos tiempos. Ahora, hablemos un poquito de las funciones de la atención, ¿sí? Hablemos de la atención para aspirantes, estudiantes, nuevo ingreso y docentes. Para aspirantes, los orientadores brindan a los interesados en ingresar a las universidades información actualizada sobre las carreras que ofrece la universidad. Se encargan de la aplicación de los exámenes de habilidades y dan seguimiento al llenado de encuestas socioeconómicas como requisitos de ingreso con el fin de poder elaborar un expediente que permita brindar una mejor orientación al estudiante durante su formación profesional. ¿Ok? Ahí tenemos una primera función de atención a los aspirantes. A los que ya están dentro, a los estudiantes, se enfoca en la orientación que favorezca el aprendizaje del alumno. Para ello se estimulan las habilidades del pensamiento y la enseñanza de técnicas y hábitos de estudio. Además, se proporciona atención de problemas personales, tanto familiares como de salud. También se otorga información a través de diferentes medios, ya sea en periódicos murales, conferencias, cursos, talleres o asesorías individualizadas. Nuevamente viene a mi mente la figura del coordinador de las carreras, ¿no? Que muchas veces tiene a su cargo estas funciones. Para nuevo ingreso, se limita al curso de inducción, cuyo propósito es proporcionar al alumno la información sobre los servicios con los que cuenta la universidad y de esta manera apoyarle a que logre una formación integral, así como un sólido desarrollo de su potencial laboral. Nuevamente, coordinador de carreras. Y bueno, finalmente para docentes, brinda apoyo a los profesores para que busquen mejorar su desempeño en el aula, por ejemplo, estimulación de habilidades del pensamiento en el aula mediante estrategias didácticas creativas, técnicas y dinámicas que favorezcan el aprendizaje y la formación de valores en el aula. Básicamente, vemos cómo para los docentes también existe como estos cursos de capacitación que muchas veces también se coordinan a través de la Coordinación General Académica en nuestra universidad. Entonces, con esto tenemos que las funciones de la atención sí son cubiertas hasta cierto punto en muchas universidades, específicamente en nuestra universidad, aunque sigue careciendo la figura del orientador educativo. Y bueno, les hablo ahora de algunas características del orientador educativo en educación superior. Un mínimo de autoestima, interesarse por los demás, competencia en técnicas de orientación, comprensión de la teoría y del proceso de la orientación, el comprenderse a sí mismo, respetar la diversidad cultural, así como la propia cultura, aceptar a las personas procedentes de otros grupos raciales y religiosos, respetar a las personas con inclinaciones sexuales diferentes, pues digamos toda la diversidad sexual, capacidad de cuidarse de sí mismo, la creatividad y la apertura de la mente, el sentido del humor, el amar la vida y la capacidad de entablar y mantener relaciones saludables. Bueno, muchas. Si se dan cuenta, casi estamos pidiendo aquí a un superhumano para que lleve a cabo la función de orientador educativo. No quisiera con esto decir que se trata de funciones que no son logrables, de características que no son logrables. Más bien creo que todas son completamente trabajables, todas son perfectibles. Por lo tanto, un buen orientador educativo debe ser sobre todo un ser humano en constante crecimiento y desarrollo. Porque hay más.
Hablemos ahora de la capacidad para experimentar y comunicar empatía, la capacidad también para enfrentarse a los propios problemas y pedir ayuda si fuera necesario, y también, pues bueno, la capacidad de aprender de los propios errores y de cambiar si fuera necesario. Considerar en un término medio la propia importancia en relación con los demás, el tener interés artístico y cultural variado, definir los límites afectivos con los clientes o con los estudiantes, el no juzgar a los demás, el tener muy claras las metas y aspiraciones personales, el saber que se poseen unos valores personales que los demás no han de tener forzosamente, y bueno, la capacidad para ser honrado y auténtico consigo mismo y con los demás. Nuevamente, más características de ese superhumano requerido para la orientación educativa. Y bueno, finalmente el trabajar, esto es creo que como lo que le da la cereza del pastel, ¿no? El trabajar con jóvenes adultos, hablábamos del nivel superior, y dar una orientación en el ámbito personal, profesional y académico requiere tener estas y otras cualidades debido a que el orientador no solo debe tener conocimientos teóricos, sino vivir y reflejar un equilibrio emocional y proyectar un desarrollo pleno. ¡Wow! Casi nada. Es decir, tener suficiente congruencia con lo que es, con lo que hace, con lo que dice, con lo que promueve, con lo que proyecta, con lo que vive. Uf, sí, sí se requiere de un superhumano, necesariamente. Y bueno, ya pensando en estas características, quisiera que pudieran responder eh, a la siguiente pregunta en los comentarios de este video. Hablemos, bueno, vayámonos un poquito atrás en las características del orientador educativo en el nivel superior y quiero que elijas dos, uno, máximo dos, que sean las que tú consideres que más posees. Sí, es más, vamos a hacerlo así. Elige uno, la que más posees, la que más reconoces fortalecida en tu persona y otra que sea la que necesitas trabajar más. ¿Ok? Coméntala de favor en los cajones de comentarios. Y bueno, y te agradezco mucho la atención. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video para la materia de orientación educativa y vocacional. Y bueno, ya hemos revisado muchas de las características de la orientación educativa, bueno, algunos de los roles, funciones, características que debe desempeñar el orientador en todos los niveles, secundaria, bachillerato y educación superior. Y ahora vamos a detenernos a hablar sobre un aspecto que es sumamente importante. Hablamos de la ética, de la ética en la función orientadora. Y bueno, esto a través de un tema llamado principios éticos básicos en la práctica orientadora. Esto es muy importante, ya que, digo, podríamos resumirlo en el hecho de que un buen orientador debe tener la suficiente ética profesional para no divulgar información que pueda ser comprometedora para él o para las personas que atiende, ¿sí? Pero creo que no es solamente eso, sino que hay mucho más y lo vamos a compartir en este video. Todas las profesiones deben orientarse de una ética que regule y conforme el cómo debe ser la actividad que realicen. Las orientadores no son la excepción, mas sin embargo es importante resaltar que la mayoría que funge como orientador en las instituciones educativas no son de formación orientadores o asesores psicopedagógicos. Por el contrario, un gran porcentaje es de formación psicólogo enfocados más específicamente en la psicología educativa. Entonces, eso hace como muchas cosas, ¿no? Como que pensemos en el mejor de los casos es así, ¿eh? Pero en otros casos resulta que hay maestros normalistas, inclusive, no sé, contadores, licenciados de administración, haciendo la función de orientador, imagínense. Entonces, es decir, no tienen como muchos conocimientos sobre la práctica ética de la profesión. Y aun cuando las tuvieran, en realidad, creo que esa sensibilidad con la que nos formamos los profesionales de la psicología, creo que sí es indispensable, necesaria, básica y elemental para llevar a cabo estos procesos de la orientación, ya que es como muy usual, digo, en los mismos códigos éticos de la psicología podemos ver casos prácticos, ¿no? De situaciones en las cuales pues se divulga información debido a que muchas de las prácticas psicológicas se lleva a cabo por personas que no tienen nada que ver con el área y obviamente esto hace o repercute mucho en cómo se va divulgando, manchando, lacerando la figura del psicólogo y bueno, en este caso del orientador.
Y bueno, justamente aquí está, se los presento en México, el Colegio Oficial de Psicólogos en 1984 elaboró el Código Ético del Psicólogo, el que ha sufrido ya varias actualizaciones, siendo la última en el 2004. Este código se compone de varios artículos que abordan cuestiones concernientes a los principios generales de toda ética, a la competencia profesional y sus relaciones con otros profesionales, a las circunstancias y condiciones de la intervención psicológica, a la obtención y el uso de la información, así como también aborda materias como la investigación y la docencia, aspectos de orden burocrático y jurídico tales como los honorarios de la publicidad o la publicidad, perdón. Sin embargo, no se especifica la intervención psicoeducativa que se da en las instituciones educativas. Entonces, fíjense, este código ético que sigue actualizándose, inclusive el nombre de nuestra directora, la doctora Luz Virginia Pacheco, está en el código ético. Ella colaboró, ella participó en la última edición de la implementación de este código ético a nivel nacional. Entonces, por fortuna tiene todo lo requerido. De verdad, quienes no hayan tenido la oportunidad de darse una vueltecita por el código ético, les invito a que lo hagan en estos días, ¿sí? Descárguenlo, cómprenlo, obténganlo, léanlo, conózcanlo, ya que de verdad en la práctica es muy usado, ¿sí? Quienes sí nos dedicamos a la práctica de la psicología, constantemente estamos viendo, ya que aquí aplica lo de cualquier regla, lo de cualquier ley, ¿sí? El desconocimiento no nos exime de poder llevar a cabo el cumplimiento de estas normas. Por lo tanto, es importante conocerlas y aplicarlas. Luego está de que en una asamblea general de la IOE realizada en Estocolmo, Suecia, en 1995 se aprobó las normas éticas que rigen la conducta de los orientadores que forman parte de esta asociación, la cual exige la adhesión a un código ético público que guíe el quehacer de los orientadores. Proporciona criterios objetivos para la autoevaluación y la evaluación de compañeros con respecto a la calidad del papel desempeñado por el orientador. Este es el primer código deontológico, es decir, de ética, que constituye el referente ético de la labor profesional de los orientadores. Documento a su vez estructurado en torno a las implicaciones que tiene la práctica de la orientación para con los clientes, los colegas y asociados, las instituciones inmediatas y gubernamentales, así como los procesos de investigación y docencia. Bueno, ahí tenemos el logo de la AMPO. Ahora les hablaba hace un rato en otro video de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, ANACE, quien en 1998 emitió una propuesta de elaboración del Código Ético del Orientador Educativo, en la cual se dividía en dos bloques. La primera consistía en hacer referencia a los códigos de ética profesional, la ética, la moral, la deontología y la estructura de los códigos éticos, mientras que en la segunda parte se abocaba a los principios de la AIOP, las declaraciones de la AMPO y el Código Ético del Orientador Educativo. Un documento que, por fortuna, sigue todavía vigente. Algunos de esos principios se mencionan a continuación. El ejercicio profesional obliga al respeto de la dignidad de cada persona a través de la salvaguarda de su derecho a la intimidad y la privacidad, que se manifiesta en un uso cuidadoso y responsable de los datos obtenidos. El principio también se plasma en el respeto a los criterios morales y religiosos del cliente, es decir, como ese respeto a la multidiversidad. Ser conscientes de las actitudes y valores con el fin de poder ser discretos y objetivos en la relación que establecen con el orientado. El ejercicio responsable de la profesión, que tiene sentido en cuanto que es un servicio para otros. El orientador responsable debe saber preservar su propia autonomía e independencia en su labor, manteniendo la imparcialidad, comprometiéndose únicamente con el bien del cliente. Y bueno, también se debe mantener una actitud cuidadosa en las manifestaciones que por parte del profesional pudieran dificultar el proceso de mejora del cliente o de su entorno. Van en contra de la ética las siguientes acciones, las malas prácticas, como por ejemplo el uso de técnicas o instrumentos no contrastados científicamente, el uso de sustancias peligrosas, nocivas o adictivas, o la prolongación de las intervenciones sabiendo que no son eficaces. Eso es muy común encontrarse, por ejemplo, con instrumentos de medición o de evaluación psicológica o psicotécnica que no tengan una validez aprobada, una confiabilidad aprobada, y que sean utilizadas inclusive en los mismos códigos éticos del psicólogo. Se menciona cómo muchas de la implementación o de la aplicación de estos instrumentos son llevados a cabo por personal
pues no sé, inclusive personal secretarial que no tiene la mínima formación y preparación y mucho menos sensibilidad sobre las prácticas de estas tareas. El uso de procedimientos ajenos a la orientación o aquellos para los que los orientadores y las orientadoras no están cualificados. El profesional de la orientación debe saber cuándo las necesidades del orientado demandan otros profesionales y no extralimitarse en sus funciones. Y bueno, la emisión de juicios sobre personas a partir de informaciones no contrastadas o solo por referencias de terceros también va a ser pieza clave. Y bueno, finalmente, Parras, Antonia y otros refieren que la preocupación por estándares y guías éticos de la acción orientadora se mantiene en la actualidad ligada a los nuevos contextos y a las nuevas demandas, permitiendo concebir cada día más a la ética como una competencia ineludible en el contexto educativo, así como en la vida diaria. No obstante, pese a los grandes esfuerzos de diferentes instituciones, aún queda camino por recorrer en la búsqueda de estándares éticos consolidados para que sean incorporados en los planes de formación de los educadores y en los procesos de evaluación de competencias profesionales. Después de analizar el tema, este último tema, nos damos cuenta de la importancia que es poder contar con organismos rectores que puedan normar, digamos, la función del orientador educativo en las aulas, de tal manera que exista, digo, que estos mismos organismos o documentos estandarizados, normados para todos y todas, puedan ser como el punto de referencia sobre el cual sabremos hacia dónde movernos o hacia dónde llegar, ya que muchas veces el orientador en su buena intención puede llegar a violar o trascender o cruzar una barrera que no debería cruzarla. ¿Me explico? Pensemos que una de sus chicos, chicas, solicita alguna atención por un aspecto meramente legal, él se involucra, se mete de más y bueno, está violentando, está violando una norma sin saberlo. Entonces, por eso es muy importante, insisto, formarnos, capacitarnos, saber, tener esta información para no, pues no cometer, ¿no? Pues quizás por el desconocimiento de esto, no llegar a cometer lo que no se deba. Y bueno, pues después del análisis de este video, quisiera dejarles una pregunta que quisiera que pudieran responder en los comentarios de este video. ¿Cuál para ustedes consideran que debería ser la falta más grave que pudiera cometer un orientador educativo en su práctica orientadora? Ahí está. Nuevamente repito, ¿cuál consideran que sería la falta más grave que cometería un orientador educativo en su práctica orientadora? Les espero sus comentarios en el cajón y bueno, nos vemos en el siguiente video.